primeras palabras de esta charla agradeciendo a la Fundación Caja Canarias la ocasión que nos brinda de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al momento en que estamos viviendo y la mejor manera de salir de él. En algún sitio leí hace tiempo que cuál era la manera de evitar que una audiencia que llevaba hora y media escuchando discursos muy interesantes pudiera seguir prestando atención. La respuesta es matemáticamente imposible. Vamos a ver si es posible que ustedes acrecienten el mérito de llevar todo este rato oyendo para oír unos minutos más. Déjenme que les diga que yo creo que lo que nos congrega a todos aquí de alguna manera es una cierta incertidumbre sobre lo que está pasando. Estamos viviendo momentos difíciles, sin duda, las cifras que se han dicho de paro, de desempleo, de fracaso escolar, en definitiva, la cara que nos está mostrando la crisis económica es una cara poco halagüeña, pero además el futuro que parecemos vislumbrar tampoco es un futuro muy bueno. Hace solo unos años, Europa era el 25% del Producto Bruto Mundial. Somos el 6% de la población del mundo y gastamos el 60% del gasto social que se hace en el planeta. Eso ya hace ver que la situación esa es difícil de sostener. Vemos cómo muchas de nuestras empresas se están marchando, se están deslocalizando, se van yendo básicamente al sudeste de Asia, donde las oportunidades para esas empresas son mayores. Y vemos, por otro lado, que también las ciencias, las tecnologías se van a América del Norte, a California, y no sabemos qué va a ser de nuestra vieja y querida Europa. Y entonces a la cara fea de la crisis se une una cierta angustia por qué nos va a venir. En el mundo que hemos vivido hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, el 80% de lo que producía el mundo lo consumía el 18% de la población, entre los cuales nos encontrábamos los europeos. Esa era una situación que nos favorecía, pero no es una situación muy justa. Hay otro dato que lo pone más de relieve. El mundo desarrollado se gasta en productos para adelgazar más que el tercer mundo en productos para comer. Y eso hace que la situación, desde el punto de vista de la justicia, deje mucho que desear. ¿Pero qué nos va a pasar? Es posible que hayamos abusado, pero ¿qué nos va a pasar? Por tanto, existe una incertidumbre que conlleva angustia. Esa angustia está acrecentada porque el mundo que vemos que se aparece cada día es un mundo nuevo y como tal desconocido. Las reglas se están cambiando, los hábitos de vida se están cambiando. Antes se hacía referencia al teléfono móvil. Hemos sufrido en muy poquito tiempo la liberación del teléfono móvil que podía uno llamar para no angustiarse ni angustiar a los demás, que llegaba, que se había retrasado, y ahora vivimos casi la esclavitud del teléfono móvil, que no podemos vivir sin tener el teléfono a la mano siempre. ¿Qué mundo se está dibujando? Nadie lo sabe, pero un poco lo que me gustaría es intentar con ustedes ver en qué mundo nos estamos metiendo. Yo creo que el cambio está siendo, no porque nos toque a nosotros, pero sí, está siendo un cambio muy importante. Los expertos dicen que nace una civilización cuando se alteran, se cambian, se modifican los modos de transmitir los conocimientos. Nuestra cultura occidental dicen que nace con Carlomagno porque del antiguo documento, del antiguo pergamino, se va a pasar al códice, de alguna manera al libro moderno, y se cambian las cosas mucho más de lo que podemos pensar. Los documentos antiguos no se leían, se escuchaban.
porque los podían leer solo los expertos. Abrir un documento solo lo podía hacer un experto y los demás se cantaban. Lo mismo pasaba con las cuentas. Hoy saben ustedes que hay las empresas de auditoría, porque las cuentas se oían. Eso llevó a que naciera una nueva civilización. Todavía los que peinamos canas nos acordamos que en el colegio hablaban de la letra carolingia, la letra minúscula, que supuso una normalización de la manera de escribir y que permitió que las copias se pudieran hacer no de una en una, sino de cada una 10 y 10 y 10, una en progresión geométrica que luego fue con Gutenberg progresión potencial, ¿verdad? Bueno, comparen ustedes ese cambio con el que está viendo que ya nuestros niños y nuestros nietos con 3 años manejan los móviles y los iPads, que saben más, que pueden saber más que sus sufridos profesores. ¿Cómo era para nosotros? Era muy útil, muy útil. No sé la verdad la utilidad que tenía, pero era muy útil saber lo que eran las monocotiledonias y las dicotiledonias, y las fanerógamas y las criptógamas, y sabernos los puntos más altos de los montes de España y el Teide, y saberlo en los Pirineos y los ríos, ¿no? Pero hoy está a un golpe de tecla. Si en aquel momento nos podía entusiasmar saber lo que eran las fanerógamas y las criptógamas, hoy es normal que les interese menos a los niños porque es que lo tienen a golpe de tecla. Quiero decir con esto que probablemente estamos entrando en una nueva etapa de la civilización. ¿Y qué estamos viendo, entreviendo? La primera cosa, yo creo, si dijéramos para ver en 3 dimensiones, es cómo es el mundo que se nos está apareciendo, lo primero que vemos es que el mundo, de alguna manera, por primera vez es global. Hoy no competimos los de Tenerife contra los de Las Palmas, o los de España contra los de Francia, o los de Europa. Hoy competimos todos contra todos. Se están abatiendo las barreras económicas. Hay una manera curiosa. En una multinacional hace 7 años, explicaba cuál era el coste de la mano de obra en cada hora en los países donde tenían fábricas. Era una multinacional francesa. En Francia costaba 29 euros la hora. En Alemania, 27. Más caro en Francia que en Alemania. En el Reino Unido, gracias a lo que había hecho la señora Thatcher, 20. Y en España, 16. Eso hacía que muchos inversores vinieran a España. Por ejemplo, la industria del automóvil vino entera a España a hacer automóviles de todo tipo y nos convertimos en el 5º fabricante más grande del mundo de automóviles. Era primero Estados Unidos, luego Japón, luego Alemania, luego Francia y luego España. Un milagro. Luego nos empezaron a adelantar y nos adelantó Corea y nos adelantó Canadá y ahora el más grande de todos ahora es China. Suponiendo que ese coste fuera igual, Reino Unido 20, España 16, en esta globalización del siglo XXI, Reino Unido 20, España 16, Polonia 4, México 2, China 1. ¿Cómo vamos a competir con países que el coste de la mano de obra, que será un 30, un 40, un 60% del coste del producto, es 20 veces más barato que el nuestro? No podemos competir por el coste de la mano de obra, por lo que era una ventaja del modelo económico que teníamos. De manera que eso ya es un factor de temor. Vamos a perder nuestro nivel de vida, nuestro estado de bienestar. ¿Es sostenible lo que tenemos? Casi todos hemos tenido la suerte de que hemos vivido mejor que nuestros padres. Hemos progresado, hemos tenido...
pero ahora nos invade la angustia de pensar que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y nuestros nietos probablemente peor que nuestros hijos. Esa es una de las cosas. Todo el mundo habla de la globalización, pero a todo el mundo de alguna manera nos inquieta eso de la globalización. Otro fenómeno que está apareciendo, que apenas lo vemos, es el de la revolución tecnológica. Antes se nos ha dicho que las telecomunicaciones y la sanidad son los dos sectores de mayor crecimiento. Hay algunos, que no, la informática, la electrónica, además de las telecomunicaciones, hay una especie de explosión, los nuevos materiales, esos que son algunos tan difíciles de reciclar. ¿Y dónde estamos ahí? Y no vemos que estemos en un puesto, ya nos lo ha explicado Marc, en un puesto puntero del mundo. Hay países que nos llevan mucha ventaja, tanta que nuestros hijos, los más brillantes, se van a esos países a poder desarrollar sus aptitudes o sus cualidades o sus talentos. Pero déjenme que haga una inflexión en esto. Los que de ustedes hayan estudiado economía sabrán que los factores de la producción, en cualquier empresa hay la tierra, el capital y el trabajo. Durante miles de años, el factor clave era la tierra. Todas las economías eran agrícolas. Uno podía ser más rico o menos rico según la tierra, la cantidad de tierra que tuviera. El factor trabajo y el factor capital eran importantes, pero lo eran menos. Y los que mandaban en el mundo eran los que tenían tierra, los terratenientes. A principios del siglo XIX, hace 200 años, empezó una revolución que llamaron revolución industrial y que empezó a permitir que algunas economías dejaran de ser básicamente agrícolas y fueran industriales. La primera fue el Reino Unido, luego fue Alemania, Estados Unidos, Francia. Cuando me tocó estudiar sexto del antiguo bachillerato, había una asignatura que se llamaba Política Económica y Social y estudiábamos cuál era el Producto Interno Español. Más de la mitad de lo que hacía España era agricultura. Hoy la agricultura en España es menos del 3% del PIB, contando las ayudas de Bruselas. Es decir, que hemos pasado en muy poquito tiempo, en términos relativos, de ser una economía agrícola a ser una economía industrial y de servicios. Desde que empezó a haber economías industriales, el factor de producción básico ya no era la tierra. Ya empezaron a no mandar los terratenientes. El factor de producción básico fue el capital. Para hacer un ferrocarril, para hacer un astillero, para hacer una siderurgia se necesitaba mucho dinero, mucho capital. Y los que mandaban en el mundo se llamaban capitalistas. Pero les decía, estamos entrando en una nueva revolución que llaman tecnológica. Hoy las empresas más gigantescas del mundo, las más ricas, las que más capitalizan en los mercados bursátiles, se han creado sin dinero. Facebook, Google, Microsoft, Apple, no han necesitado dinero para crearse. ¿Qué han necesitado? Han necesitado el trabajo cualificado que llamamos talento. Todavía no se sabe cómo se llamarán los que manden en el mundo de mañana, en el mundo de nuestros hijos. ¿Se les llamará talentosos o se les llamará talentudos? Yo no lo sé. Pero sé que van a mandar otro tipo de gente. Y sé que si nosotros queremos, no sé si mantener nuestro nivel de vida o acrecentarlo o que disminuya, que baje poco, la palanca a la que nos tenemos que ir es al talento. Y el talento, aunque tenga un componente genético, no es hereditario. El talento surte en todos lados, está repartido. Luego parece que en este mundo que vemos con inquietud, con angustia, porque no lo conocemos, porque es nuevo, en este mundo a lo mejor
sin saber mucho, deberíamos empezar a potenciar el talento porque probablemente es la palanca que más va a ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos de pasar lo mejor posible el futuro que viene. Por un lado está la globalización, por otro está la revolución tecnológica, pero les decía en 3 dimensiones. Y la tercera dimensión probablemente no es tan milenarista como las otras 2, es la crisis económica. Una crisis económica de primera magnitud, casi hay que ir a la Gran Depresión de 1929 para ver algo parecido. Hay que remontarse muy atrás para ver esas cifras que estamos viendo de desempleo, esas cifras de consumo, esas cifras. Eso también hace que nos sintamos menos seguros para afrontar ese mundo que se nos viene encima. Si lo que tenemos que hacer es robustecer ese pilar que llamamos talento, no sería malo el que empezáramos a hacer lo posible para que eso sea realidad. Y estamos, por suerte, estamos en una democracia y los políticos tienen la responsabilidad de gobernar. Pero a los que no tenemos la responsabilidad de gobernar, lo que nos compete es hablar en voz alta, no destemplada, pero en voz alta, y decirles a nuestros políticos que se fijen en el talento, que potencien el talento. Ahora está en el Congreso de los Diputados una nueva ley de educación y les pedimos pónganse de acuerdo, porque en otros países cuyos hijos van a competir con los nuestros, se les dice la meta a 20 años es esta y empiezan a trabajar todos para alcanzar esa meta. Nosotros no podemos decir que cuando llega un gobierno la meta está allí, cuando llega el gobierno contrario la meta está allí. No podemos hacer eso porque es ponerles a nuestros hijos que lleguen más tarde a la meta final que los demás. Luego queremos decirles, pacten ustedes. A lo mejor no van a hacer la mejor ley del mundo, pero van a hacer una ley que dure mucho tiempo. Si ustedes hacen la mejor ley del mundo, la harán, pero tendrá la fecha de caducidad en la frente. Durará mientras dure su gobierno. Cuando llegue otro gobierno, la cambiarán. No pueden poner a nuestros hijos en esa situación. Podemos hacer eso y intentamos hacerlo. Y podemos hacer otra cosa, que es lo que decía Marc, que nos han sorprendido ustedes haciéndolo aquí. Y aquí es la primera vez que hemos visto a escala no nacional, no regional, a escala local, un espíritu de pacto por el talento. Vamos a ponernos todos de acuerdo en el talento. Es el sistema educativo, desde luego, pero también ha explicado Marc que no solo es el sistema educativo, es el mundo de las empresas, es el mundo de las administraciones, es el mundo de la sanidad. Hay que fomentar el talento, hay que cuidar el talento y hay que retribuir al talento. Marc ha dado un tinte un poco pesimista de cómo está España en generación y aprovechamiento del talento. Pero también él decía que el vaso medio lleno es, tenemos mucho recorrido ahí, debemos hacerlo. Y además de decir solo a los políticos, podemos hacer algo por nuestra cuenta, algo que es la sociedad civil. Yo creo que una de las causas de esta, de esta situación triste que hoy se ve en nuestras ciudades es porque no está suficientemente desarrollada, como en otros lados, la sociedad civil. Poder decir cosas diferentes, que no tienen por qué ser contrarias, diferentes de los que dicen, de las cosas que dicen los políticos. Yo creo que ahora mismo se está sufriendo un ataque, yo creo, injusto, a muchos de los políticos. Primero, con la generalización. No todo el mundo es igual. Segundo, con una descalificación generalizada. Hay corrupción. Miren ustedes, yo en mi experiencia, yo tuve la suerte de poder conocer
muchos sistemas diferentes del nuestro. La administración española es de largo, supera la media europea de honradez de las administraciones. Nuestros jueces, nuestros profesores, nuestros alcaldes, de largo. Ha habido una cosa, hemos vivido en una locura colectiva en la que hemos caído todos, que ha sido dejarnos emborrachar por esas burbujas que se han hecho famosas. Y algunos han caído demasiado. Pero una cosa que se olvida es que lo que ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación de corrupción en la mayoría son corrupciones que vienen de hace 20 años. A lo mejor se ha empeorado, pero no es un fenómeno nuevo de ahora, ni de ayer, ni de antes de ayer. En cualquier caso, creo que si hay una sociedad civil, pensamos que si hay una sociedad civil más fuerte, podrá poner coto a esas indeseables corrupciones que hablaba Marc. Tenemos mucho que mejorar en nuestro sistema educativo. Dicen esos expertos que han hablado que es el sistema que más se basa en el mundo de la memoria. Y tenemos que inculcar a todos un poco más de responsabilidad. Hasta ahora ese panorama es un panorama que no incita al triunfo. Pero déjenme que les haga alguna reflexión, porque me parece que nos tratamos mal a nosotros mismos. Somos unos jueces excesivamente duros con nosotros. Miren, desde hace muchos años se hace una encuesta en Europa donde se pregunta en los distintos países de la Unión Europea qué opinión tienen los ciudadanos de su país y de los otros países de la Unión. Y hay un fenómeno que se repite en todos los casos. Todos los ciudadanos de un país valoran a su país más que lo valoran los ciudadanos de otros países. Por ejemplo, los británicos se consideran un 7 sobre 10 y el resto de Europa les considera un 5,5 sobre 10. Los italianos se consideran un 6,5 y los demás europeos consideran que los italianos valen un 4. Todos se valoran a sí mismos mejor de que los valoran los demás. Pero hay una excepción. Esa es una encuesta que lleva mucho tiempo haciéndose. Ahora se ha hecho otra muy recientemente. Y es una encuesta que tiene solo una pregunta. Se ha hecho en unos países de Europa, no se ha hecho en España. Se ha hecho una pregunta que es: ¿sabría usted decirme cuál es el país que reúne las siguientes 5 condiciones? Primera condición: unas empresas de ese país están haciendo el tren de alta velocidad entre La Meca y Medina. Segunda, unas empresas de ese país están haciendo el nuevo canal de Panamá. Tercero, una empresa de ese país produce los instrumentos que controlan 1/3 de los vuelos de Europa. Cuarto, una empresa de ese país tiene más de 6.000 tiendas de retail de moda en el mundo. Quinto, ese país tiene la mejor organización del planeta en trasplante y donación de órganos. La única pregunta es: ¿sabría usted decirnos qué país es ese? Los europeos han contestado, 60%. Ese país es Alemania. 15%. Ese país es el Reino Unido. 15%. Ese país es Francia. Y 10%. Ese país es España. Han cogido la encuesta, la han empaquetado, le han puesto un lazo y la han traído aquí. Y la han hecho aquí. ¿Saben ustedes qué porcentaje de españoles ha dicho ese país es España? El 3%. Entonces, yo creo que la situación es mala. Creo que la situación es susceptiblemente, manifiestamente mejorable, desde luego. Pero también creo que la primera condición para solventar una situación adversa es creer que uno va a ganar. Ese eslogan que llevó a Obama al triunfo electoral, que decía "Yes, we can", sí, nosotros podemos, es tan viejo como Virgilio, que en uno de los capítulos finales de la Ilíada cuenta, dice: pudieron porque creyeron que podían. No había otra razón.
pero creyeron que podían hacerlo y lo hicieron. Entonces, yo creo que nosotros tenemos medios suficientes para solventar la situación actual. Creo que tenemos energías para hacerlo. Creo que hemos dado, probablemente, si a alguien de otro planeta se dijera, en un mundo que cambia tanto, ¿cuál es la cualidad que usted consideraría más importante para que un país pueda cambiar y ponerse para la nueva situación? Y probablemente diría la capacidad de adaptación. Me tuve que pasar por razones de trabajo los años 80 explicando en Estados Unidos lo que era el cambio que se había producido en España. Y no les aburro con números, pero brevemente, España era un país pobre. El año 53 se recuperó la renta per cápita del año 35 y eran $300. El año 2007 teníamos $30.000. Se ha multiplicado en ese periodo de tiempo por 100 la renta per cápita. Esto no lo ha hecho ningún país emergente. Lo ha hecho el país modelo de los emergentes, que es Singapur. Ha crecido en el mismo periodo de tiempo que nosotros exactamente lo mismo. Éramos un país agrícola. Ya les he dado las cifras del Producto Interno Español. Éramos un país rural. 10 millones de españoles se mudaron de áreas rurales a áreas urbanas. Éramos un país cerrado. Nuestro sector exterior apenas era el 20% del PIB. Hoy somos la segunda economía más abierta de Occidente, después de Canadá. Éramos un país con índices de analfabetismo tercermundistas o de mortalidad infantil. Hoy esos índices, la mortalidad infantil en España es mejor que la de Alemania. Mueren menos niños por 100.000 habitantes en España que en Alemania. Si un país ha demostrado ser capaz de darse la vuelta como un calcetín, ha sido el nuestro. Si ahora hay que darse la vuelta otra vez como un calcetín, no estamos en mala situación para hacerlo. Yo creo, por tanto, que es buenísimo que, primero, tomemos conciencia de nuestra situación. Segundo, que tengamos confianza de que vamos a poder hacerla frente. Yo, cuando me dicen, ¿es usted muy optimista? Digo, mire usted, yo lo que he visto más veces en la vida, más veces, es cómo se han equivocado los pesimistas. Muchos de ustedes no vivieron, pero no vivían. Cuando murió Franco el año 75, la mayoría del país, que era pesimista, dijo, bueno, pues a ver si conseguimos evitar otra guerra civil. En vez de eso hicimos una transición que para muchos ha sido modélica. 10 años después íbamos a entrar en la Unión Europea y la mayoría del país, que era pesimista, decía que la industria española no aguantaría el envite o el embate de la industria europea porque la nuestra era una industria de invernadero muy protegida contra los temporales, contra los vientos fríos, contra las heladas. No solo resistimos el envite de la industria europea, sino que la industria española, después de un reajuste, creció. 10 años después, la inmensa mayoría del país, que era pesimista, decía, no entraremos en el euro, porque no cumplimos ninguna de las 4 condiciones, ni la deuda pública, ni el déficit fiscal, ni los tipos de interés, ni la inflación. No cumplimos, es imposible que entremos. También se equivocaron los pesimistas, que eran mayoría. Y ahora se dice, ¿cuándo saldremos de la crisis? ¿Saldremos de la crisis? Claro que saldremos de la crisis. Claro que saldremos. Yo creo que estamos saliendo de la crisis, pero verán ustedes el tiempo que tardamos en reconocerlo, porque no puede ser que nadie como nosotros sea capaz de salir de la crisis. Era como lo de los hermanos Marx, que no aceptaría entrar en un club que admitiera como miembro a alguien como yo, ¿no? Quiero decir que creo que tenemos los medios, tenemos los mimbres para poder hacer la adaptación a la nueva situación. Yo creo que les corresponde hacerlo a los poderes públicos y vuelvo a repetir mi felicitación al ayuntamiento, a las fuerzas vivas de esta ciudad que van a hacer posible ese pacto. Pero creo también que debemos extenderlo y expandirlo.
la mejor manera de convencer a nuestros conciudadanos de que es posible es con que empiecen a haber hitos donde se van haciendo pequeños ensayos para poder solventar eso, para poder hacer pactos por el talento, lo que sea necesario. Nosotros modestamente vamos a hacer una fundación donde puedan entrar las personas individuales y las entidades que lo consideren oportuno, aportando la voz de una parte de la sociedad civil para colaborar con otras partes de la sociedad civil y salir de la situación. Déjenme que termine, además de felicitarles y dando paso, que me parece que habrá un coloquio, diciéndoles que yo creo que si somos capaces de hacer un pacto por el talento o de hacer miles de pactos por el talento, la salida de la crisis no solo será temprana, será pronta, sino que además será mucho más rápida de lo que imaginamos. Muchas gracias.